maestría en educación y enseñanza de las matemáticas y el doctorado en educación. Les agradecemos su presencia a este evento que hemos denominado la estrategia didáctica como eje de la educación virtual. Esperemos que sea de su agrado, que sea productivo y que los contenidos académicos que se traten aquí puedan serles de mucho provecho. Así, agradezco también a los panelistas y a nuestra moderadora que el día de hoy nos acompañan y cedo el uso de la voz a la maestra Claudia del Rocío Esparza Iturbide para que pueda moderar este evento. Cabe mencionar que todos los participantes estarán en silencio y todas las preguntas o dudas que se puedan tener, por favor de hacerlas llegar a través del chat de esta aplicación. Muchas gracias y que tengan muy buen evento. Adelante, maestra Claudia. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. El tema que nos compete el día de hoy es la estrategia didáctica como eje de la educación virtual. Procederé a leer la reseña curricular de nuestros expositores. El maestro David Trinidad Flores Barrera actualmente cursa el doctorado en Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es maestro en Administración de Empresas con especialidad en Alta Dirección y tiene la carrera en Ciencias de la Comunicación en esta institución. Como docente, ha impartido clases por poco más de 13 años a nivel medio superior, superior y posgrados en diversas instituciones como la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Tecnológica de México, UNITEC, la Universidad Cuauhtémoc y la Universidad en la Comunidad UNICO. En el ámbito laboral, se ha desempeñado como director del Departamento de Medios de la Universidad Autónoma de Guadalajara, gerente de Mercadotecnia Digital del equipo de baloncesto alemán St. Oliver y como productor de Televisa Occidente. Bienvenido, maestro. Voy a presentar a la doctora María Elena Romo Limón. Su formación académica es una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Autónoma de Guadalajara, tiene maestría en la Educación por la Autónoma de Guadalajara también, y maestría en Lengua y Literatura Mexicana por la Universidad de Guadalajara, un doctorado en Educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara, diplomados en Docencia, Filosofía, Diseño y Operación de Cursos en Línea, Propiedad Intelectual, Administración Efectiva, además de diversos cursos, talleres relacionados con el área de Educación y Comunicación. Dentro de su trayectoria laboral, es miembro honorario de la Universidad Autónoma de Guadalajara, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, publicación de artículos de divulgación, artículos científicos y ensayos en medios impresos y digitales. Asimismo, es capacitadora docente por la Universidad de Guadalajara, por la UAG y por la SEP ANUY. Es formador también de programas de formación docente en educación media superior, PROFORDEMS, a nivel nacional. También es asesor académico en la Universidad Autónoma de Guadalajara, consultor de la Subsecretaría de Educación Media Superior, SEMS, y certificadora en competencias docentes a nivel nacional para CERTIDEMS. Además, es evaluadora para el Padrón de Evaluadores Acreditados para los planes y programas de estudio del tipo superior 2017. Es diseñadora instruccional de cursos en modalidades no presenciales, profesor de la Maestría en Tecnología Educativa, modalidad en línea de la Universidad de Artes y Ciencias de Chiapas. Es profesor en la licenciatura en Diseño de Interiores, Diseño Industrial, licenciatura en Educación Preescolar, maestría en Publicidad y Comunicación, maestría en Educación y doctorado en Educación. Tiene dos grandes reconocimientos, es la ganadora del primer premio a la innovación educativa en la Universidad Autónoma de Guadalajara en el 2018 y tiene el nombramiento como profesor asociado también en el 2018. Adelante y bienvenidos todos. Gracias. Bien, les agradezco a todos su asistencia. Yo voy a abrir la videoconferencia con los contenidos y posteriormente le cederé la palabra al maestro David Flores. Esta videoconferencia tiene como objetivo reconocer las características que deben de tener las estrategias cuando estamos incursionando en un ambiente virtual. ¿Sí? La mayoría de nosotros pues estamos acostumbrados a una modalidad presencial. Entonces voy a dar una exposición de motivos, una exposición breve del porqué de esta temática que nos tiene en este momento reunidos. Como ustedes saben, las instituciones educativas han tenido que transitar de manera vertiginosa, de manera inesperada hacia la virtualidad.
las instituciones, sobre todo aquellas que estaban acostumbradas o que dentro de su modelo educativo se privilegiaba la presencialidad. Por lo tanto, esto ha movido en todos los sentidos, ha movido la forma de organización de las instituciones, ha movido las situaciones tecnológicas, ha movido a los maestros, ha movido a los alumnos, porque es una necesidad imperante. Esa es una primera exposición de motivos. El segundo es los retos que enfrentamos para romper los paradigmas, la resistencia al cambio, las curvas de aprendizaje, porque tenemos que aprender al mismo tiempo cuestiones tecnológicas, pero también tenemos que aprender cómo diseñar clases virtuales, cómo diseñar estrategias virtuales. Y también es importante que para que exista esa transformación de fondo, no solamente se trata de saber manejar herramientas. O sea, nosotros podemos tener un bagaje importante del manejo de herramientas, pero si estas herramientas no están contextualizadas dentro de una estrategia didáctica, lo más probable es que no tengamos el efecto deseado en cuanto al aprendizaje de los alumnos. Otra parte de los motivos que nos tienen aquí es cuando no se utiliza, o sea, podemos tener las herramientas, podemos tener el diseño de estrategias, pero si no es la estrategia adecuada, podemos estar simplemente transmitiendo información, pero esa información no se refleja en el aprendizaje de los alumnos. Entonces, después de esta exposición de motivos y de este previo, me gustaría compartirles una presentación para que sea más visual lo que voy a exponer. Voy a tratar de hacerlo de la forma más clara posible. Bien, miren, quiero introducir con esto que es una especie de analogía. Ustedes están viendo una frase en inglés en la primera figura. En la segunda figura es una traducción literal al español. Y en la tercera sería la traducción correcta. Este es el primer ejemplo. Este es un segundo ejemplo, igual, o sea, tenemos la frase en inglés, tenemos la traducción literal, que tal vez nos daría, por ejemplo, un Google, traductor de Google, y la traducción como debería de ser. Y un tercer ejemplo, ¿sí? De la forma como nosotros podemos traducir de forma literal y como deberíamos de traducir de un idioma a la forma real, a como realmente se entiende la frase en ese contexto, ¿verdad? Que estamos hablando del idioma inglés. ¿Por qué utilizo esta analogía? Porque precisamente la quiero relacionar con esto. La clase virtual no es una traducción literal ni una réplica de la clase presencial. Y vamos a partir de este principio. No se trata nada más de utilizar los medios de comunicación o los recursos digitales para llevar al alumno la información, sino que tenemos que replantear diferentes situaciones. Y esta es la parte medular precisamente de los contenidos de esta videoconferencia. A través de esta videoconferencia vamos a estar tratando este tema, que es la estrategia didáctica, que representa el cómo del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces vamos a tratar varios subtemas que son importantes para entender toda la estrategia didáctica de forma integral, como serían los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje y la comunicación didáctica. Y además, en esta parte importante que nos va a acompañar el maestro David Flores, que serían las herramientas o las aplicaciones, los medios y los recursos para poder comunicarnos con el alumno de una manera eficiente. Entonces, la mezcla de todo esto, junto con otros elementos que vamos a ver más adelante, nos ayuda al diseño de estrategias didácticas virtuales efectivas.
Para quienes no están familiarizados, brevemente se los hago ver. Los elementos que conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje son estos 6 elementos, que son nuestros principales elementos. El proceso de enseñanza-aprendizaje se llama así porque se cumple todo un ciclo para finalmente lograr el objetivo principal, que es el aprendizaje del alumno. Y tenemos lo que se conoce como elementos personales, que son el profesor y el alumno, que son los principales protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de estos protagonistas, bueno, pues tenemos otros que están dentro del contexto, que son propiamente, por ejemplo, directivos, padres de familia, personal de apoyo, sociedad, o sea, todo el contexto cercano y el contexto más global. Y luego tenemos elementos no personales, como serían los objetivos o las competencias, los contenidos, los métodos, las estrategias y actividades, donde aquí es donde entra precisamente el tema de la estrategia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación. ¿Sí? Este serían los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, que pues es un tema aparte, vamos a decir, para tratar o para profundizar, pero es para que ustedes se den una idea o una noción, tengan noción de todos los componentes que están en juego junto con la estrategia didáctica. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque cuando nosotros diseñamos nuestra estrategia didáctica virtual, debemos de considerar cómo se transforma hacia la virtualidad cada uno de estos elementos. Por ejemplo, el docente. ¿Cómo se debe transformar el docente? Sabemos que esto es paulatino, que poco a poco tenemos que cambiar cuando no estamos acostumbrados a la virtualidad. El docente es un mediador. ¿Por qué se dice que es un mediador? Porque estamos hablando que estamos inmersos en ambientes virtuales de aprendizaje y el docente debe ser el mediador entre todo lo que contiene esas aulas virtuales, esos ambientes de aprendizaje y lo que se quiere comunicar. Debe ser un motivador. Ustedes pónganse en el lugar del alumno, ustedes han estado también del otro lado, probablemente en sus capacitaciones, en el lugar del alumno. Ese sentimiento de soledad que se puede llegar a sentir porque podemos sentir que estamos interactuando con máquinas. Entonces, es muy importante que el maestro propicie la motivación en los alumnos, tenga mecanismos para que los alumnos se mantengan motivados. Y además debe ser un dinamizador del aprendizaje, mover el aprendizaje, mover las piezas del proceso de enseñanza-aprendizaje para que realmente se cumpla con el objetivo. El alumno se tiene que transformar en un autogestor del aprendizaje, de su propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya no tiene, como en la clase presencial, el paternalismo del maestro. Entonces debe existir esa transformación. En cuanto a los objetivos y las competencias, se privilegia el desarrollo de las competencias. ¿Por qué? Porque precisamente en las competencias el alumno debe de autogestionar su aprendizaje, es uno de los ejes precisamente de las competencias, sin dejar a un lado los objetivos. Los contenidos se mantienen igual, o sea, tanto los objetivos como las competencias, como los objetivos como los contenidos no cambian en el sentido de que se debe de cumplir ese aprendizaje viendo esos contenidos. Lo que cambia es la manera de abordarlos. Entonces, cuando se abordan los contenidos, los temas y los subtemas de la materia, se debe de considerar el acompañamiento del docente y esa combinación del acompañamiento del docente con la autogestión del aprendizaje y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y como eje, las estrategias didácticas. En este caso, estrategias didácticas centradas en el aprendizaje. Los medios y los recursos, obviamente, por el tipo de modalidad por la que estamos transitando, pues tendría que ser el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros estamos acostumbrados a este término de tecnologías de la información y la comunicación, pero hay cosas que van más allá de este término. Por ejemplo, está la STAC, que es tecnología del aprendizaje y del conocimiento, es decir,
Tecnologías de la información y la comunicación las utilizo para comunicar algo. Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento las utilizo para comunicarlo de forma estratégica y didáctica. Y tecnologías del empoderamiento y participación, donde el maestro ya se convierte en el autor y en el proveedor a través de la construcción social del conocimiento de todo lo que tiene que ver con los contenidos. Por ejemplo, participaciones en redes sociales, en algunas plataformas como la de YouTube, donde él genera sus propios contenidos y es capaz, además de generarlos, de desarrollarlos, de compartirlos con otros. Y por último, la evaluación que tiene que estar enfocada, tener un énfasis o privilegiar lo que se conoce como evaluación formativa, es decir, aquella evaluación que no solamente se centra en generar una calificación, una cuantificación, sino que es una evaluación que nos está arrojando durante todo el proceso información importante para que el maestro esté consciente de lo que está aprendiendo el alumno y también el alumno esté consciente de su aprendizaje. Esto sería la manera como se transforma cada uno de los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje cuando transitamos de la presencialidad a la virtualidad. Por otra parte, cuando veíamos este embudo donde se combinaban estos elementos, el elemento que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje y a la vez sus elementos, la comunicación didáctica que es muy importante tanto en la presencialidad como en ambientes virtuales, pero que en ambientes virtuales cobra una importancia realmente relevante. Entonces, vamos a tratar este tema que se conoce como comunicación didáctica, que es parecida al proceso de comunicación general, al proceso de comunicación normal. Básicamente, en la comunicación didáctica es el acto social entre el maestro y el alumno, donde compartimos a través del lenguaje oral, verbal y no verbal, a través del lenguaje verbal, palabras orales, escritas. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con mensajes, con medios audiovisuales, con todo el componente que conforma nuestra aula virtual, que puede estar montada en una plataforma educativa, como por ejemplo la que más se usa, que es el Moodle. Todos estos componentes, toda esta comunicación se vuelve básica dentro de la comunicación didáctica, porque no es lo mismo que usted dé la instrucción dentro de una clase presencial a que la tenga que hacer por escrito, con la misma claridad y la misma eficiencia como lo haría en una clase presencial. Y sacrificando un poco de esa inmediatez y esa sincronía que se tiene en la clase presencial, que de alguna manera se resuelve con las videoconferencias, que sería un tema que profundizaría el maestro David, pero que es muy importante en estos ambientes de aprendizaje, la instrucción precisa, la comunicación constante, la interacción constante del docente hacia los alumnos entre ellos, y establecer, por ejemplo, mecanismos de socialización de los que vamos a hablar más adelante. Entonces, es muy importante porque la finalidad de toda esta comunicación didáctica cobijada dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para precisamente lograr el aprendizaje a través de estos medios y recursos físicos y digitales que, como yo les decía, no necesariamente nos resuelven todo. Son los medios, pero finalmente el que hace todo este armado, todo este bagaje, todo este diseño instruccional es el docente, ¿sí? Y es el que hace que se vuelva efectiva precisamente esta comunicación didáctica. Vamos a hacer una definición breve de lo que es la clase virtual. Básicamente se realiza entre el docente y los alumnos. Por su mismo nombre lo indica, necesariamente tenemos que estar utilizando tecnologías de la información y la comunicación y se puede utilizar completamente en línea o puede ayudar para acompañar una clase presencial. O dentro de la misma virtualidad, por ejemplo, podemos tener una plataforma educativa en apoyo a nuestras clases virtuales,
pero además resolver las cuestiones que tendrían que ver con la exposición a través de videoconferencias. Y aprovechar las diferentes herramientas para poder llevar a cabo a través de la clase virtual esta comunicación didáctica. Este es un esquema muy similar a lo que sería un proceso de comunicación. En este caso está el docente y el alumno, pero siempre es cíclico. No podemos ubicar al docente como un mero transmisor de contenidos, porque precisamente la interacción se vuelve relevante en lo que son los ambientes de aprendizaje. Entonces requerimos de los medios y recursos físicos y digitales para poder llevar a cabo la clase virtual y la estrategia virtual, y obviamente los mensajes verbales y no verbales. Y hay una fuerte actividad por parte del alumno a través de sus actividades, de sus preguntas, de sus planteamientos, de sus evidencias de aprendizaje. El maestro transmite contenidos, pero de manera estratégica y a través de la retroalimentación, de la evaluación formativa, como los decías. Entonces, de alguna manera, este esquemita nos está representando la comunicación didáctica. Y en la parte superior podemos ver que estamos hablando de comunicación también sincrónica, es decir, todos al mismo tiempo, todos coincidimos en el tiempo, y asincrónica. Por ejemplo, la comunicación sincrónica sería como la que estamos llevando en este momento a través de la videoconferencia, donde todos estamos al mismo tiempo comunicándonos, y asincrónica sería, por ejemplo, un foro de discusión virtual, donde se abre el foro y los participantes pueden publicar sus opiniones o sus planteamientos. Entonces, esto sería un esquema que de alguna manera representa la comunicación didáctica. Dentro de esta comunicación didáctica, como les digo, cobijada en la estrategia didáctica virtual, debemos de tomar ciertas decisiones sobre las plataformas, los medios, los recursos, las herramientas, las aplicaciones que tendríamos que considerar para poder llevar a cabo todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son algunas ideas que quiero plantearles sobre qué tendríamos que tomar en cuenta. Por ejemplo, la normatividad y organización institucional. Dependiendo del contexto institucional donde estamos inmersos, pues tenemos que tomarlo en cuenta para elegir los medios, porque podemos tener una plataforma educativa que en ese momento es la que nos está indicando nuestra institución. ¿Sí? Normalmente, bueno, la mayoría de las instituciones utilizamos la plataforma Moodle, entonces considerar eso, pero no solamente la plataforma como un cascarón, sino la normatividad que existe en cuanto al uso de esa plataforma y todos los indicadores de calidad para poder nosotros publicar nuestros contenidos, nuestros paquetes didácticos digitales y poder conformar nuestra aula virtual. Por otra parte, también la disponibilidad y acceso a esos medios. O sea, nosotros podemos estar apuntando a tener, por ejemplo, aplicaciones, a tener plataformas que pueden ser muy efectivas, que pueden ayudarnos a llevar a cabo el mensaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que pudiera darse el caso que no tenemos disponibilidad de ellas y no tenemos acceso a ellas, ya sea sobre todo porque tienen algún costo al que no podemos acceder o que la propia institución no nos proporciona y que probablemente nos está proporcionando alternativas más económicas. Entonces, ese es un aspecto que debemos de tener en cuenta para poder elegir esos medios y recursos a través de los cuales vamos a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algo muy importante, este aspecto, que es la facilidad de uso. Si se cumple todo, pero son herramientas o son plataformas que no son fáciles de utilizar ni por parte del maestro ni por parte del alumno, entonces probablemente tendríamos que buscar alternativas. Yo sé que es muy importante la capacitación, porque pues obviamente siempre que conocemos una aplicación, una herramienta nueva, tenemos que pasar, como les decía, por esa curva de aprendizaje.
pero aún así, dentro de la gama de herramientas, de recursos, de aplicación, de software que tenemos a la mano, pudiera ser que se cumple con el mismo objetivo al utilizar una herramienta B, con la diferencia de que una puede ser más fácil y otra más difícil de utilizar. Las características de los alumnos. Podemos estar en diferentes niveles educativos y obviamente estas herramientas, estas plataformas, estos recursos que vamos a elegir son, por ejemplo, diferentes, hablando de alumnos de un nivel básico, hablando de alumnos que se encuentran en un nivel superior. Eso por una parte. También tiene mucho que ver con las condiciones socioeconómicas. O sea, si estamos hablando de alumnos de escasos recursos, no podemos en ocasiones exigirles más allá de lo que ellos pudieran adquirir o pudieran tener a la mano. Por otra parte, también están los estilos de aprendizaje. Los alumnos, ustedes saben, tienen diferentes estilos de aprendizaje. Hay quienes son más visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos. Entonces tenemos que tomar en consideración todos estos estilos de aprendizaje. Y una característica, una situación muy importante, que son las características generacionales de nuestros alumnos. En este momento, en nuestras aulas, están transitando alumnos que son de la generación Z, que también se les conocen como centennial, hiperconectados, y tienen otro nombre similares, y que es una generación que se encuentra completamente inmersa en las redes sociales, en el manejo de la tecnología. Pero les tengo una mala noticia. No saben usar, muchos de ellos, no puedo generalizar, muchos de ellos no la saben utilizar de manera productiva. Son alumnos hiperconectados, encerrados, o sea, que socializan mucho a través de redes sociales, pero no cara a cara. Pero desafortunadamente también muchos de ellos no saben utilizar la tecnología para situaciones académicas, y creo que muchos de los que estamos aquí, que somos docentes, hemos podido evidenciar esto. Por otra parte, esos medios o recursos que se eligen tienen que ver con la adecuación. ¿Esto qué quiere decir? Que sean los más pertinentes para cumplir las competencias o los objetivos de aprendizaje. Y por otra parte, la manera como vamos a combinar de manera armónica estos medios y estos recursos para poder llevar a cabo nuestra estrategia virtual. Bien, voy a ceder la palabra al maestro David porque él va a profundizar desde el punto de vista técnico en este tema. Adelante, maestro David. Muchas gracias, doctora. Voy a dejar de compartir para que usted pueda hacerlo a su vez. Uh-huh. Ok, continuando con la idea de la doctora, lo que hablaba acerca de las plataformas, me voy yo un poquito más técnico. La gran mayoría de nosotros como maestros pues conocemos las plataformas LMS, que básicamente es Learning Management Systems, que significan sistemas para la gestión del aprendizaje. Se engloban en dos categorías, digamos, generales: las que son basadas en software libre y las que son basadas en software de propietario, o sea, las que uno paga y las que son gratuitas, como vulgarmente se mencionaría. Las tres primeras que tenemos en la parte de arriba, como es Moodle, como todos los profesores que estamos en la autónoma, como ya mencionaba la doctora Romo, la parte de la normatividad y requerimientos institucionales, pues es la que utilizamos de manera institucional. En este caso, a pesar de ser una plataforma libre, pues la universidad también cuenta con una licencia de uso y administración de esta misma plataforma para hacer algunas adecuaciones. Pero en el caso de los profesores, pues nosotros lo utilizamos de manera libre, ¿no? Por esta licencia que tiene por ahí la universidad. Se encuentra también Claroline, que también es una plataforma libre, y Sakai. En la parte de abajo tenemos las basadas en software de propietarios, como Blackboard, por ejemplo. Su servidor que da en clases en otras instituciones también manejan esta plataforma, pero ya es un poquito más cerrada esta plataforma, ya es de uso de propietario.
Está Schoology, que también son plataformas muy buenas, muy completas, y básicamente todas estas plataformas LMS funcionan de la misma manera, ¿no? Y está también Canvas LMS. Hay muchísimas otras plataformas, ahorita estoy nada más generalizando, como Google Classroom, está Camilo, Tutor, Udemy, hay muchísimas, ¿no? Edmodo, por ahí se me están yendo algunas, pero sí, hay muchísimas plataformas, pero sí hay que considerar muchísimo lo que nos está comentando la doctora, ¿no? Toda la parte primera, pues sí, de la normatividad, después de la disponibilidad o el acceso, lo que hablaba de los precios, porque hay algunas plataformas que sí son un poco caras, y la facilidad de uso para el docente, ¿no? Qué tan accesibles, qué tan claras o qué tan fáciles son para manejar para algunos. Y pues obviamente basado en la capacitación que reciban también los profesores, las características del alumno, por ejemplo, un Google Classroom ahorita está muy enfocado, es muy visual y es muy simple, digamos, en sus accesos, y está muy basado a nivel, lo que es nivel básico, nivel medio superior. Y pues las plataformas Blackboard y Moodle están muy fuertes en lo que son las universidades, ¿no? A nivel superior y posgrados. También la parte de la adecuación que nos compartía la doctora Romo, tiene también que ver muchísimo con el estilo de aprendizaje, como ella lo mencionaba también, de los alumnos. Obviamente también los niveles socioeconómicos que manejan los alumnos, por los accesos, por las conexiones a Internet que se tengan, porque si son plataformas muy pesadas, obviamente van a alentar muchísimo este proceso, o se les va a complicar mucho el que realicen tareas, y muchas veces nosotros le estamos complicando la vida a ellos o nosotros mismos por utilizar algunas plataformas que son un poquito, que necesitan una banda un poco más ancha, ¿no? Eh, en cuestión de software para videoconferencias, que esto es yo creo que el boom, o lo que la mayoría de nosotros como profesores hemos aprendido o hemos aplicado para nuestras materias, dependiendo también del estilo de alumnos. Por ejemplo, su servidor que da clases a comunicólogos y mercadólogos, pues obviamente somos mucho más visuales, y esto nos ayuda muchísimo para las clases, ¿no? No en todas las carreras se puede dar de este modo si sus alumnos tienen algún otro perfil. Todos conocemos la herramienta de Skype. Yo creo que esa fue la primera con la que incursionamos en las videoconferencias a manera personal, y pues, la mayoría trabajamos con Zoom en la actualidad. Hubo por ahí muchos rumores de fallas de Zoom al principio. Ahorita se trabajó durísimo con esta plataforma en cuestiones de seguridad. Al parecer ya está muy estable. En cuanto a desventajas que yo le veo solamente a esta plataforma, es el límite de tiempo si no tienes la licencia. Obviamente pues tienes que pagarlo, y cada 40 minutos se te está cortando, ¿no? Es como el único límite. Y las ventajas, por ejemplo, de una plataforma como Teams es que es el poder, aunque Zoom ya hizo alguna aplicación para poder guardar a la hora de grabar tus videos, guardarlos en la nube. Esto también es una gran ventaja porque podemos tenerlos de manera virtual disponibles para nuestros alumnos que no pudieron, o que entraron tarde, o que no pudieron entrar a nuestras clases, poder repetirlas, ¿no? Poder verlas. Teams, ya platicaba de ellos, tienen una gran ventaja con su streaming. Tiene una aplicación llamada Stream, que en cuanto tú grabas la aplicación, grabas la conferencia, la aplicación la sube inmediatamente y ya la tienes lista, ¿no? Ya pasando un link puedes accesar a lo que se grabó en esa conferencia, y pues tus alumnos pueden tener acceso por esa parte. La limitante de Teams son las licencias, o necesitas algún correo enfocado en Microsoft, pero la mayoría de las universidades pues proporcionan este tipo de correos a sus profesores, ¿no? Y a sus alumnos para poder accesar por este lado. Y pues cuenta también con un apoyo muy fuerte de otras herramientas compatibles con Teams, que es toda la paquetería de Office, ¿no? Que ya todos conocemos. Tengo también Webex. A mí en lo personal es una de las plataformas de videoconferencia que más me gustan. Es muy limpia, es muy rápida, no es nada pesada, pero sí obviamente conlleva el costo
que representa esta plataforma, aunque para los profesores, por ejemplo, de la universidad, pues tenemos el acceso a esta plataforma, pero para mí se me hace súper interesante y muy digna de estar explorando. A diferencia, pues, de la pequeña desventaja que tenemos con Teams, con la aplicación de Stream que ya les comentaba. FaceTime es una herramienta muy compatible con iOS, que va enfocada a todos los aparatos de Mac o de Apple. Y su competencia en el lado de Android sería Google Duo. Este tipo de herramientas, y ahorita las que tenemos ahí abajo que les voy a comentar, yo las recomendaría más para algún uso personalizado o de grupos pequeños, tal vez para una asesoría, alguna tutoría, para que no haya tanta complicación, no tengas que abrir un Zoom, sino que haces una llamada directa. Obviamente, en el caso de FaceTime, pues los dos deberían de tener algún aparato, un iPhone, por ser claros. En Google Duo, un Android, aunque Google Duo sí tiene aplicación para iPhone, es compatible para iOS. Y en la parte inferior puse 3 redes sociales muy fuertes que muchos de nosotros no los tomamos en cuenta para este tipo de cosas. Facebook. Facebook tiene 2 alternativas, de hecho. Por el Messenger, por Facebook Messenger, se pueden hacer conferencias de hasta 50 personas. Podemos meter las videoconferencias con el Facebook Messenger. Y también tenemos la opción del Facebook Live. Facebook Live nos funciona un poquito más a manera de conferencia. No hay tanta interacción, digamos, de que la otra persona pueda también estar transmitiendo video o audio, pero se da de manera escrita. Esto nos serviría mucho tal vez en grupos grandes. Podemos hacer una transmisión en vivo por Facebook, sobre todo para algunos grupos que no manejen ciertas plataformas o que sea algún grupo abierto, alguna actividad muy abierta. También podemos utilizar el Facebook Live. Y dependiendo del contenido, si no estás violando alguna ley de derechos de autor de música o de ese tipo de contenidos, te la deja grabada ahí en su plataforma durante mucho tiempo para que la vuelvan a ver las personas que no hayan igual iniciado a tiempo o que de plano se la hayan perdido y quieran volver a verla. Instagram también maneja una pequeña aplicación de videoconferencia, al igual que WhatsApp, pero se limita a 4 personas. Tienes que crear un grupo, creas un grupo con estas 4 personas y haces una videollamada. Esto nos podría servir muchísimo, como les comento, a manera de alguna tutoría. Yo esto lo hacía mucho en mis clases de fotografía cuando de repente me preguntaban que algo no les salía bien, entonces me conectaba por una videollamada de WhatsApp y ahí veía yo qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Lo que no funcionaba. En este caso que se necesitaba algo mucho más visual y era mucho más rápido. Se pueden hacer por dispositivos de teléfono. Y al igual que Instagram. Instagram también tiene esta función y son algunas de las aplicaciones, sobre todo Instagram, que como lo menciona la doctora Romo, va más enfocado a los centennials, a nuestros alumnos, a nuestro mercado, digamos, porque son las aplicaciones que de ley ellos tienen. En el caso del LMS Blackboard, tiene su propio software de videoconferencia, que es Blackboard Collaborate. Pero sí, esto también requiere, como ya mencionaba, la normatividad y requerimientos institucionales y los accesos correspondientes. Bien, otras herramientas que tenemos de respaldo, además de las videoconferencias, pues son todas las suites, ¿no? Esta suite, por ejemplo, la G Suite, la de Google, sobre todo respaldada con la parte del Google Classroom, es el Drive. El Drive nos permite subir muchísimo contenido, tenerlo en la nube, todo el contenido para todos nuestros alumnos y les decía, es un diseño muy sencillo. Nos limitan en algunas cosas comparados a unos LMS mucho más de más capacidad o más enfocados, como lo es Moodle, por ejemplo, o como lo es un Classroom, pero nos puede apoyar y tiene su propia hoja de cálculo, su propio editor de texto, o sea, por decirlo de alguna manera, tienen
tienen acceso gratuito a un Word, a un Excel, a un PowerPoint, por decirlo de alguna manera, más básicos, pero lo tienen de manera gratuita, no necesitan las licencias de Office. Y esto solo con tener un correo de Gmail, ¿no? Al lado derecho nos encontramos con el Microsoft 365, que también nos apoya muchísimo de esa parte, sobre todo el complemento que les mencionaba de Teams y pues las herramientas clásicas que todo el mundo ya conocemos y manejamos, ya mencionadas, que es el Excel, el PowerPoint y el Word, ¿no? El Outlook obviamente es un requerimiento para esta plataforma, que es como el Gmail necesita para G Suite. Necesitamos para Microsoft un correo electrónico correspondiente para esta plataforma, ¿no? Bien, tengo aquí también Canva. Canva es una herramienta que nos sirve muchísimo para diseño de contenidos. Podemos hacer muchos mapas mentales, podemos hacer infografías. Es una herramienta más de diseño, más enfocada a diseño. Y en la parte de abajo tengo toda toda la suite de Adobe. Quería compartirles estos dos ejemplos porque son herramientas, sí, un poco enfocadas en algunos perfiles, pero para que también ustedes exploren y busquen las que más se les acomoden, ¿no? Por ejemplo, si van a dar clases de alguna carrera de finanzas, seguramente hay muchas aplicaciones que van basadas en la parte financiera. Estas aplicaciones que tengo yo aquí van en la parte de diseño, de producción de video, de edición de fotografía, pero cada una de las carreras tienen sus aplicaciones principales y sí los invito realmente a explorar dentro de estas aplicaciones cuáles pueden servir para su materia. Hay algunas muy genéricas que podemos apoyarnos todos, como lo es YouTube, no solo para subir nuestro material y subir nuestros videos, sino para utilizar videos de algunas otras personas como referencias o como respaldo de nuestra información. Y también está Kahoot. Kahoot es como un tipo juego, es un poco más dinámico, donde pueden hacer alguna serie de preguntas y te califica, pero lo podemos aplicar a manera de repaso o a manera de actividad de clase. Podemos realizar concursos a través de esa aplicación, está muy interesante. Y tenemos las aplicaciones tradicionales, las Big Four, o las 4 más fuertes, que está Instagram, Facebook, WhatsApp y Twitter, que no tenemos que olvidarlas porque son las que más contactos encuentran nuestros alumnos. Es algo que podemos utilizar muchísimo como herramienta para pasar alguna información. Yo, por ejemplo, en mi clase de fotografía, ellos realizan un álbum y lo suben en Facebook, ¿no? Un álbum fotográfico. Son herramientas y son como tipo drives donde nosotros podemos apoyarnos muy bien en las producciones de los trabajos de los alumnos. Bien, otro tema para utilizar estas herramientas correctamente es un tema muy, muy importante. Por ahí ya mencionaba la doctora Romo. Debemos de respetar algunas reglas y no solamente en el aula nosotros sabemos que debe haber algún respeto, también en la parte virtual existe una netiqueta que es la relación de la palabra etiqueta con net, que significa red o la red virtual, el comportamiento, algunos le llaman reeducación o la educación en la red. Algunos aspectos muy básicos, voy a mencionar algunos cuantos que me parecieron los más importantes, pero hay muchísimas como esta. También los invito a que investiguen y profundicen en este tema. Es súper importantísimo, no solo para nosotros como profesores, sino también para dejarlo claro a nuestros alumnos, ¿sí? A explicar las reglas del juego antes de que todo inicie, ahora que vamos a abrir ciclo muchos de nosotros. Creo que es importantísimo que toquemos este tema. Algunas de los puntos importantes de la netiqueta. En primer lugar, los invito a que se identifiquen siempre y completen su perfil. Esto va a generar muchísima confianza. A mí me ha pasado mucho en varias conferencias donde entran personas que no tienen ni su fotografía o tienen algún tipo de perfil medio raro, su nombre no es el real, son números, cosas de este tipo. Esto puede generar algo de desconfianza y no sabemos a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Bien, en segundo lugar tenemos que hay que saludar siempre e intentar dar
un trato personalizado en medida de lo posible. Yo sé que hay algunos grupos que son muy numerosos y esto es muy difícil, pero antes de iniciar nuestra clase, a los que vayan entrando podemos ir saludando a cada uno de ustedes. No hay que tratar de hacerlo lo más cálido posible, lo más parecido a la vida real, a la vida presencial de la clase, por ponerlo de una forma, para que ellos también se sientan cómodos. Hay que cuidar la ortografía y la gramática. Esto es básico, esto es muy importante, esto en cualquier tipo de presentación y de material que realicemos, tenemos que cuidarlo. Y en el caso de las redes sociales, no utilizar las mayúsculas porque esto se interpreta como si estuviéramos gritando, ¿no? Muchas veces nos manda algún WhatsApp a algún alumno y tenemos la mala costumbre de escribir todo en mayúsculas y piensa el alumno que estamos enojados con él o que nos molesta, entonces podemos ocasionar algún malentendido. Así que utilizar de manera correcta las mayúsculas y las minúsculas. Ser respetuoso con el tiempo de los demás, sé puntual, breve y claro en tus mensajes. Esto también es muy, muy importante y aporta muchísimo a tu imagen como profesor, la puntualidad. Si notas que la mayoría tiene su micrófono o su video desactivado, pues haz lo mismo, ¿no? Si estamos entrando a en alguna reunión y vemos que todo el mundo está pues, escuchando al ponente y tú tienes el micrófono activado y se escucha el ruido ambiental, pues eso podría causar algún tipo de distracción para los ponentes, ¿no? Obviamente ahorita hay unas herramientas donde los administradores podemos mutear, por decirlo de alguna forma, o cerrar los micrófonos de los participantes. Esto también nos ayuda y estar muy conscientes, estar muy cuidadosos en qué momento está abierto y en qué momento está cerrado nuestro micrófono. No compartas el material de otras personas sin previa autorización. Esto va muy enfocado a los derechos de autor y también, por ejemplo, en las fotografías, en redes sociales es muy delicado, puede haber muchas personas que se ofendan. Entonces, sí, platicarlo con la persona antes de poder subirlo, ¿no? En las videoconferencias muchas veces pues se ven las caras de todos y entonces a alguna persona le puede molestar y esto puede causar algún problema. Hay que verificar siempre la información antes de compartirla y no generar spam. Esto es por respeto también a otras personas, ¿no? Hay algunos grupos de WhatsApp, por ejemplo, que todo el mundo empieza a meter cosas que no van al caso del grupo, se pierde el profesionalismo y se pierde la información, incluso muchas veces que quieres estar buscando que es importante para estos grupos. Y a veces subimos información que no es fidedigna y podemos confundir a los participantes. Si recibiste algún comentario negativo, tómate unos minutos antes de contestar. Esto yo creo que es uno de los consejos más valiosos, porque muchas veces se respaldan las personas de que es algún elemento virtual y hablan un poquito de más, ¿no? Y nosotros no debemos de tomarnos un poco tan personal, sino calmarnos. Algunos autores recomiendan hasta 30 minutos para ya responder ese tipo de comentarios. Para que tú no caigas en ese juego, ¿no? Y seamos respetuosos con las personas. Los emoticones nos pueden ayudar muchísimo, los stickers y los GIFs, para expresar sentimientos, ya que el texto es muy frío, ¿no? Y sobre todo para los que no sabemos manejar mucho nuestros signos, ya sea de admiración o de interrogación, esto nos puede ayudar a evitar malentendidos, pero tampoco hay que abusar de ellos, ¿no? Hay algunas conversaciones que solo son puros stickers y ya le pierde sentido a lo que se está diciendo, lo que se está hablando, o son GIFs que no tienen mucho sentido. Hay que utilizarlos cuando se deben de utilizar, y cuando sea un tema muy delicado, yo sí recomendaría que mejor lo traten de manera personal. Ahorita que estamos en cuarentena, pues es complicado, pero por lo menos por un video chat para que, ya mencionaba la doctora Romo, la parte de la comunicación no verbal es súper importante. El tono de voz, los ademanes, todos los gestos son claves para la comunicación. Entonces, es mucho mejor que te estén viendo y que te estén escuchando a que solamente te estén leyendo, porque se puede malinterpretar y podemos caer en problemas. Básicamente son seguir las normas de educación de la vida real y pues no hacer a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Con esto cierro, cedo el micrófono a la doctora Romo para que continúe con la presentación y otro detalle por ahí, al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctora.
Tiene cerrado su micrófono, doctora. Bien, de nuevo, para continuar con esto que comentaba David de la netiqueta, pues es importante en lo que les decía de la comunicación didáctica. Sí, la manera como comunicamos, pues son, como él decía, pues son normas que llevamos en lo cotidiano, pero ya contextualizada en los ambientes virtuales y que se tienen que tener en consideración dentro de redes sociales, dentro de plataformas, en los chats o a través de cualquiera de los medios de comunicación que hemos establecido dentro de la clase. Para regresar a lo de la estrategia didáctica virtual, voy a, nada más para que puedan contextualizar, hay 3 tipos de planeamiento básico, que sería el planeamiento educativo, que es un planeamiento a nivel global. Estamos hablando del planeamiento, por ejemplo, que puede ser de todo un país, muy general. El planeamiento curricular, que tiene que ver con los planes y programas de estudio y el modelo educativo de las instituciones, y el planeamiento didáctico, que es donde está inmersa la estrategia didáctica. Sí, porque el planeamiento didáctico tiene como significado el nivel más concreto de la planeación, y precisamente es el que está en manos del maestro, nada más para que podamos comprender en dónde se marca la estrategia didáctica virtual. Cuando nosotros vamos a diseñar una estrategia didáctica, tenemos que tomar en cuenta 2 cuestiones. Primero, el objetivo o la competencia que se pretenden desarrollar, pero también lo que se conoce como producto integrador. ¿Qué es el producto integrador? El producto integrador es lo que al final de varias actividades y de varias evidencias de aprendizaje, el alumno genera para demostrar que se cumplen con ciertos desempeños. Y a través de estos dos aspectos, que es el objetivo o competencia y el producto integrador, se toman ciertas decisiones sobre la manera como se va a abordar la estrategia didáctica. Para que comprendamos más dónde queda también inmersa la estrategia didáctica dentro de ese cómo del proceso de enseñanza-aprendizaje, ustedes habrán visto que se maneja mucho el tema de metodologías didácticas, estrategias didácticas y actividades de aprendizaje. Lo vamos a ver de lo general a lo particular. Las metodologías son generales, pueden corresponder a todo el currículum. Las estrategias corresponden, como se les mencionaba, más a la planeación didáctica, y las estrategias están conformadas por actividades. Muchas veces confundimos el concepto de estrategia con el concepto de actividad. Y no, lo que pasa es que la actividad nos ayuda a operativizar la estrategia. Entonces, la estrategia puede ser más global, las actividades son más particulares, y la suma de esas actividades nos llevan a cumplir con la estrategia. Estos son algunos de los aspectos que tendríamos que considerar dentro de una estrategia virtual, también dentro de lo que es la estrategia presencial, que serían las competencias, los contenidos, obviamente las actividades por las que va a estar conformada la estrategia. Generalmente tenemos actividades de inicio de la sesión o inicio de la clase, de desarrollo y de cierre, o inicio de unidad, desarrollo de la unidad y cierre de la unidad. Como ya lo mencionamos más ampliamente y que tiene que ver con la comunicación didáctica y lo que comentaba ya de una manera más técnica el maestro David, los medios y los recursos, las experiencias de aprendizaje que nos van a generar los alumnos dentro de esa estrategia, y la evaluación. Y todos estos elementos sin perder de foco que estamos hablando de la virtualidad. Finalmente, ya para cerrar esta temática de las estrategias virtuales como eje, voy a leer esta propuesta de decálogo que tiene que ver con el diseño e implementación de estrategias didácticas virtuales.
La primera es no pierda de vista el objetivo competencia o las competencias que los alumnos van a desarrollar. Esto es muy importante, no lo perdamos de vista, porque probablemente podamos emocionarnos implementando medios, actividades, a veces sobresaturamos a los alumnos de actividades, que ese es un fenómeno que se ha dado, que los maestros creemos que por estar en esta modalidad, el alumno no debe de descansar, que debe de estar las horas que debería de estar en la clase, sentado en un pupitre. Entonces, lo vamos a sobresaturar de actividades para que sienta que está trabajando. Eso es un error muy común que se ha cometido ahora con esta situación, este tránsito de lo presencial a lo virtual. No, las actividades y todo lo que se genere dentro de la estrategia deben de apuntar a cumplir con ese objetivo de desarrollar esa competencia. Y deben ser las actividades suficientes y pertinentes, y las evidencias de aprendizaje suficientes y pertinentes. Hay que buscar siempre la congruencia entre cada componente de la estrategia. Es decir, si dentro de la estrategia yo estoy diciendo que voy a cumplir cierto objetivo de aprendizaje, entonces las actividades, las evidencias y todo lo demás, los medios y los recursos, tendrían que ser congruentes con esto. Motive al alumno hacia el aprendizaje. Yo se los comentaba al inicio, una de las principales situaciones que se dan en este tipo de ambientes virtuales es el sentimiento de soledad del alumno, porque él siente como que está interactuando con máquinas. Entonces, hay que motivarlo, hay que darle algunos elementos, ya lo mencionaba el maestro David, por ejemplo, podemos tener estrategias lúdicas que lo motiven hacia la clase y esto no merma en el cumplimiento del objetivo de aprendizaje. Actividades creativas, actividades que lo llamen, considerando, como les decía, las características de esta generación. Considere los estilos de aprendizaje y dentro de esto, pues el lenguaje verbal y no verbal. Es importante considerar que todos aprendemos de forma diferente. Hay que seleccionar los mejores medios y recursos para la consecución del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto también ya lo mencionamos ampliamente a través de las consideraciones que debemos de tener al momento de seleccionarlo. Hay que comunicarnos de forma adecuada a través del lenguaje verbal y no verbal. Esto tiene que ver con la etiqueta que también mencionaba el maestro David, cómo lo vamos a hacer, pero también tiene que ver con las instrucciones de las actividades, tiene que ver con la moderación de ciertas actividades como los foros virtuales de discusión y con todo lo que tiene que ver con la selección de materiales audiovisuales. Hay que establecer mecanismos para socializar y compartir también, como les decía, el sentimiento de soledad. Nosotros normalmente cuando estamos en el aula tenemos un componente social, es decir, no es una clase normalmente lineal, por ahí un chascarrillo, por ahí algo informal, que eso es lo que dinamiza la clase y le da cierta sal y pimienta. Entonces, si estamos en la virtualidad, busquen mecanismos para poder socializar. Hay que propiciar el trabajo independiente y colaborativo. Sí, que el alumno autogestione su aprendizaje, pero también propiciar actividades donde puedan trabajar entre ellos, obviamente siempre a través de la mediación docente, de nuestro acompañamiento. Hay que utilizar una plataforma virtual como metarecurso, es decir, nuestra plataforma principal, porque si nada más vamos a manejar las clases de manera a través de videoconferencias, si no tenemos ese metarecurso, esa aula virtual, estamos desarticulando la estrategia. Tenemos que estar apoyados por algo. Y lo más importante, o alguna cuestión muy importante, acompañen al alumno en su proceso de aprendizaje. No lo dejen solo. Establezcan los mecanismos. Acompáñenlo, retroalimentenlo. Que él sienta que ustedes están ahí, que la presencia del maestro está ahí. Cuando decimos que el alumno autogestiona el aprendizaje y las estrategias se centran en el aprendizaje, no quiere decir que vamos a borrar al maestro, porque sin la mediación docente, sin el acompañamiento docente, esto no se hace posible. Ustedes finalmente son los autores de todas estas aulas virtuales que se van a conformar para que el alumno aprenda.
Y bueno, pues esto sería todo de mi parte. Voy a ceder la palabra a la maestra Claudia Esparza para que pase a la sesión de preguntas y al cierre de la videoconferencia. Gracias, doctora Romo. Sí, si alguien tiene alguna pregunta y desea hacerla en este momento, yo le abro micrófonos con que ustedes levanten la mano. Hay una herramienta para levantar la mano y nosotros les cedemos a ustedes las preguntas y respuestas. Claudia, creo que ya hay algunos, de hecho, que ya lo hicieron. Ya hay varios que levantaron la mano. La bajaron, ojalá no la puedan volver a subir. Gracias. Ok. Adelante, Oscar, por favor. ¿Qué tal? Hola. A ver, voy a prender la cámara, ¿eh? Hola. Estoy aquí en el súper haciendo compras, pero así rápidamente. Me interesa, no pude escuchar toda la plática, pero me interesa si nos pueden pasar la grabación. Veo que sí está grabando porque dijeron mis herramientas muy padres. Es más que nada una petición, más que una pregunta, porque no pude ver las herramientas todas con detenimiento, porque ahorita ando ahora sí de amo de casa. Entonces, si podrían mandar la copia, no sé si que se puede hacer un grupo de WhatsApp o porque no hay chat, no lo veo el chat, pero no sé cómo le podríamos hacer para tener una copia de esto. O, bueno, registré mi correo electrónico, a lo mejor todos lo registramos. Sí, nosotros se las haremos llegar en su momento, les mandamos el vínculo, ¿le parece? Por correo. Perfecto, muchas gracias y felicidades. Gracias, Oscar, a usted. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ok, bueno, al parecer todo quedó muy claro. Creo que el doctor Muro está tratando de preguntar, no sé. El doctor Muro, déjame localizarlo. Muy Adelante, bien, todo doctor lo que... Muro. Y entonces creo que los felicito por eso, creo que está muy clarísimo. Ahora vamos a trabajar en las guías, que es todo un reto para nosotros, estas guías nuevas, que va a ser pues aplicar todo lo que se acaba de escuchar y de ver. Y yo les felicito porque es un material bastante actualizado y nos pone en la, como dicen por ahí, en la onda de esta cosa virtual. Los felicito y gracias por todos sus conceptos y estaremos en contacto para hacer un buen trabajo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tenemos por aquí también la participación de Juan Héctor. Al parecer también la maestra Guadalupe Suárez está levantando la mano. Sí, déjame ver que no está permitiendo quitar el... Adelante, adelante, Juan Héctor, por favor. Juan Héctor Martín. Bueno, pasamos con... Me parece que está... Guadalupe Suárez. Sí, tienen ellos... Adelante, Bernardo, puedes hablar. Me parece que no les permite la herramienta. Ese que el audio no se puede establecer con él. Sí, el audio no se puede restablecer con él. Vamos a ver si con Juan Héctor ya. Adelante, Juan Héctor, ya tienes audio. Me parece que ellos no reciben la señal, tienen el audio abierto. Juan Héctor, ya puedes hablar, está el audio activado. No está ¿Tiene entrando alguien el audio. más? Sí, tienen problemas ellos con su audio, porque el audio ya está activado para aquí.
Bien, bueno, al parecer dos participantes quieren hacer preguntas, sin embargo, tienen ellos un poquito de problema con sus audios. Supongo que han de estar en celular. De repente, cuando se abre la aplicación en celular, no permite el audio de alguna forma. Entonces, yo cedo la palabra al doctor Camberos. Muchas gracias. Yo les pediría a nuestros panelistas si pueden proporcionar sus correos electrónicos para que los asistentes puedan hacerles llegarles por estos medios o alguna red social en la que los puedan contactar y que ahí disipen sus dudas y preguntas, por favor. Muy bien, gracias a todos por la atención, por haberse tomado el tiempo de acompañarnos. Y bueno, pues para cualquier duda adicional podría ser también a través de correo electrónico. David. Sí, yo ahorita les paso mi correo electrónico, es david.flores@edu.uag.mx, o mi Facebook es David Flores, en lugar de la F es una P y una H, es lo que estaba haciendo ahorita, más o menos así, por ahí se ve. David Flores es mi Facebook y david.flores@edu.uag.mx. Cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. Pues muchísimas gracias y en verdad agradezco y les hago llegar próximamente un reconocimiento a la doctora Marilena Romo, al maestro David Flores y a la maestra Claudia Esparza por su valioso apoyo en este evento. Y a todos nuestros videoescuchas que estuvieron el día de hoy, en verdad les agradecemos su participación, les agradecemos su presencia. Cuenten con que la Universidad Autónoma de Guadalajara seguirá promoviendo estos eventos y estén atentos a los futuros eventos que vamos a tener en materia de educación y cómo llevarles estas técnicas para mejorar todo lo que se ve en aula y toda la pedagogía. Muchas gracias, en verdad, que tengan muy buen día y esperemos que les haya gustado este primer evento organizado desde posgrados en educación de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hasta luego y que tengan buen día. Saludos. Hasta luego, buen día para todos. Hasta luego.